Bien, muchachos, ahora vamos a resolver el ejercicio que viene en su manual de prácticas, en su manual de ejercicios, y vamos a desarrollar el ejemplo 4.1 que dice: se pretende determinar si los métodos empleados por diferentes profesores inciden en los resultados o las calificaciones de los alumnos. Esas calificaciones van de 0 a 10 o de 1 a 10. Y lo que se quiere saber es si tres métodos diferentes de enseñanza-aprendizaje son diferentes entre sí. Tres métodos diferentes y 4 profesores que dan la misma asignatura. Los métodos serían el factor A y los profesores de la asignatura serían el factor B. Establezca la hipótesis a probar. Bueno, vamos a ver si los métodos y el profesor inciden de manera significativa en las calificaciones de los estudiantes. Vamos a utilizar un alfa de 0.05. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las sumatorias. Recuerden, sacar las sumatorias por filas, por columnas y por tratamientos. Ya en otro video les explicaba qué es un tratamiento. El método 1 con el profesor 1 es el primer tratamiento y sería 6 más 2 más 2 más 4 más 6 y me va a dar como resultado 20. El segundo tratamiento 15, el tercero 10, el cuarto 25 y así sucesivamente. Entonces, al realizar la sumatoria de 20, 25, 35 y 40, me va a dar una suma de 120. Estos 120 también me dan si sumara cada uno de los números por separado, es decir, 6 más 2 más 2 más 4 más 6 más 8 más 7 más 7 más 3 más 5 y así sucesivamente, me iba a dar una sumatoria de 120. Por lo que yo les recomiendo que primero saquen las sumatorias de cada uno de los tratamientos y después sumen los tratamientos por filas y posteriormente los tratamientos por columnas. 20 más 15 más 10 me da como resultado 45. Entonces ahora sí, ya tengo las sumatorias de las filas, 120, 100 y 80, y las de las columnas, 45, 60, 90 y 105. El siguiente paso, o lo primero que vamos a sacar, es la sumatoria de cuadrados totales. Y recuerden que la suma de cuadrados totales sale de elevar cada número al cuadrado. Es decir, 6 al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado, 8 al cuadrado, 7 al cuadrado, 2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al último número, que podría ser este 9 al cuadrado, o este 8 al cuadrado. Aquí sí no tengo que sumar las sumas de los tratamientos, no, aquí voy a sumar los números solitos, es decir, las puras calificaciones solas de todos los tratamientos. La suma de todas esas calificaciones me da 1874, eso es lo que ustedes tienen en el manual. La suma de los cuadrados de todas las calificaciones es 1874. Y a eso le voy a restar y punto punto al cuadrado entre n. ¿Qué es y punto punto? Pues es la sumatoria ya sea de filas o ya sea de columnas o de los números en total. Entonces aquí, si yo sumo 120 más 100 más 80, esto me va a dar como resultado 300, que es lo mismo a que si sumo 45 más 60 más 90 más 105, me va a dar como resultado igual 300. Entonces puedo sumar ya sea filas o columnas. Entonces, si yo elevo al cuadrado 300 al cuadrado es igual a 90,000. Ahora, 90,000 entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? Pues son 3 niveles y 4 profesores. Y cada uno tiene, son 3 niveles por
4 profesores y cada uno tiene 5 datos, 1, 2, 3, 4, cada tratamiento tiene 5 datos, eso es igual a 60. En total tengo 60 datos. Entonces la operación de y punto punto al cuadrado entre n pues sería 300 al cuadrado entre n mayúscula, que son 60. Ahora, yo les recomiendo siempre que hagan la operación por separado, es decir, 90,000, acá ya lo tenía, 90,000 entre 60. 300 al cuadrado da 90,000, 90,000 entre 60 da 1500. Entonces yo ya sé que de 300 al cuadrado entre 60 tengo 1500. Ahora, 1874 menos 1500 me va a dar como resultado 374. Ay, ya se movió, pero bueno, ahorita lo contamos. Esto da como resultado 374. ¿Cuánto es la suma de cuadrados totales? Es igual a 374. Y ahora, siguiendo la fórmula, dice que es la sumatoria de las yi's. Y las yi's de la suma de cuadrados del factor a serían 120. Entonces, la suma de cuadrados de a es igual a esta. 120 al cuadrado. 120 al cuadrado. Más 100 al cuadrado. Más 80 al cuadrado. Eso va a ir dividido, de acuerdo a esta fórmula, entre b por n. B es la cantidad de niveles del factor b. Son 4 niveles porque son 4 profesores. Sería 4 por n, que son 5 datos, es decir, la cantidad de datos de cada tratamiento, y menos, que está, y punto punto al cuadrado entre n, y yo ya sé que eso me da 1500. Menos 1500, ya lo puedo hacer directo, y esto va a ser igual a 40. Ahora, la sumatoria de cuadrados de b. La sumatoria de cuadrados de b tengo que fijarme en los resultados que fueron de las columnas 45, 60, 90 y 105. Entonces, la suma de cuadrados de b es igual a 45 al cuadrado más 60 al cuadrado más 90 al cuadrado más 105 al cuadrado entre a, que son 3 niveles del factor a, nuevamente 5 réplicas de cada tratamiento, menos 1500, que ya sé que ese 1500 es del 300 al cuadrado entre 60, y esto me da como resultado 150. Ahora, la suma de cuadrados de la interacción, la suma de cuadrados de a por b, pues son los valores que salen de sumar cada tratamiento, es decir, 20, 15, 10, 25, la suma de cada tratamiento. Entonces esto va a ser igual a 20 al cuadrado más 25 al cuadrado más 35 al cuadrado más
40 al cuadrado más 15 al cuadrado más 25 al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar al último dígito que era 35 al cuadrado. Y todo eso va a estar dividido entre n. ¿Qué es n? 60. Y le voy a restar la sumatoria de cuadrados de a, que es el resultado del primero, que me dio 40. El segundo resultado, que me dio 150, menos 40, menos 150. Y esto me va a dar 20. Y por último, la suma de cuadrados del error, que es la suma de cuadrados totales, que fue 374 menos la de A, que fue 40, la suma de cuadrados de B, que fue 150, la de A por B, que fue de 20, esto me va a dar como resultado 164. Y ya tengo los datos para poder hacer el ANOVA. ¿Qué va en A? La suma de cuadrados, 40. En B, 150. En C, en A por B, 20. El error, 164. Y total, 374. Los grados de libertad de A son 3 menos 1, 2. B son 4 menos 1, 3. De A menos 1 por B menos 1, 3 por 2 son 6. De A por B por N menos 1, que sería A por B 12 por N, que son 5 menos 1, 4, serían 48. Y 60 menos 1, porque es A por B por N, igual a 59. Los cuadrados medios salen de dividir 40 entre 2. Son 20, 150 entre 3 son 50, y así sucesivamente 3.33 y 3.42. Y el valor de f, que sale de dividir 20 entre 3.42, es igual a 5.848. Y así sucesivamente para los demás valores de f, que sería 5.84, 14.62 y 0.974. Si logramos darnos cuenta, estos valores, el que más es alto es el del profesor. ¿Cómo me doy cuenta cuál sí es significativo o no? Buscándolo en la tabla. En la tabla, buscando con punto 0.5, los grados de libertad del método serían 2 y los del error 48, el valor de f es 3.18 y en el otro para el profesor 3 y 48 es 2.79 y en el otro es el de la interacción, serían 6 y 48 serían 2.29. En todos el valor de f, bueno, excepto en este último es menor, pero en el primero, que es 5.84, es mayor que 3.18. Entonces aquí, cuando sea mayor, recuerden que sí hay un efecto significativo. Se rechaza la hipótesis nula que dice que todo está bien, que no hay ningún cambio, y decimos que no todo está bien, pero que sí, y que sí hay un efecto significativo. Igual en el otro, para el factor B también es 14.62, es mayor a 2.79, y en ese también hay un efecto significativo y también se rechaza la hipótesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las calificaciones sí se ven afectadas por el tipo de maestro y por el método de enseñanza que se está utilizando.